Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta por Bravo TV. Este viernes del cierre de una semana con muchísimas manifestaciones y muchísimos reclamos, sobre todo salariales. Parece que alguna sensibilidad especial ha tocado la cuestión del Garraham. Hay que decir que se les ha solicitado que cesen con la medida de fuerza a cambio de una negociación. En teoría se van a anunciar medidas prontamente para tratar de resolver o mejorar, aunque sea un poco, la situación de los residentes en el Hospital Garraham. Independientemente de que no deja de ser un parche, a mí me alivia que el músculo de la sociedad haya funcionado y haya sensibilizado de tal manera a este gobierno, que lo sensibilizan bastante pocas cosas, como para que por lo menos haya abierto algún canal de diálogo y de solución para esta situación que venimos abordando a lo largo de la semana. No es el caso de discapacidad por el momento, no es el caso de los jubilados, que fueron otro de los reclamos muy fuertes, ni el caso de la ciencia en esta semana. Pero bueno, ¿hay algo, hay algún reservorio? Me hace acordar a aquella marcha multitudinaria por la universidad pública que todavía se resiste, y entiendo que el gobierno debe haber tomado nota de alguna cuestión relacionada con esto. Le voy a dar la bienvenida a mi equipo. Bienvenida Gabriela de Lelisi. ¿Cómo estás, Gaby? Hola Carmen, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, acá también contenta que por fin hay un tema que, digamos, que traspasa, que filtra, que se empieza a meter también en los diferentes medios de comunicación que son de alguna manera más afines al gobierno, y que se puede empezar a discutir por lo menos de algo, ¿no? De haberlo puesto esto en agenda y dejar de hablar, por ejemplo, de las empanadas y ese tipo de cosas. Micaela Camien, bienvenida. ¿Cómo estás, Mica? Hola, buenas tardes, compañeras de equipo. Sí, pareciera que este tema sí tocó alguna fibra. La verdad es que no sé qué les habrá pasado a ustedes, pero escuchar los testimonios de médicos y médicas residentes del Garraham y lo que implica la manera en que se está ajustando algo tan sensible, sinceramente me parece bien, digamos, si de algún modo esto hace reflexionar y llega a algunos espacios donde pareciera que no hay sensibilidad. Jimena Fuertes, buenas tardes. Hola amigas, compañeras, ¿cómo andan? Sí, bueno, nos tocó una semana intensa, nos tocó una semana en la que, como todos los miércoles, cubrimos la represión a los jubilados. El jueves se juntaron las movilizaciones que reclamaban por los subsidios y el financiamiento a las personas con discapacidad y a su vez los trabajadores y trabajadoras de la salud del Garraham. Y parece que la semana que viene nos escucharon aquí en Soy Casta, porque se junta el Ni Una Menos con la marcha de los jubilados. Iba a ser el martes y la pasaron para el miércoles, así empezamos a unificar la convocatoria. Sí, claro. Es una convocatoria ampliada. Exactamente, incluyen en la convocatoria a todo lo que tiene que ver con el reclamo del Garraham, de CONICET, así que es como decís, Jimé, pareciera que desde los feminismos han escuchado el pedido de que dejemos de reclamar de manera fragmentada. Bueno, y tenemos también a la señora... ¿Qué me faltó presentar? A Viviana. Viviana Isasi. ¿Sabes qué? Me miré y dije, no, Gaby ya la presenté. Chicos, muy viernes. Viviana, disculpame. ¿Cómo estás, Viviana? Pero muy bien, acá estamos, contenta de estar compartiendo con ustedes. Bueno, yo creo que, a ver, la semana es una semana donde también podemos decir que... lo que se ve también es que el gobierno tiene una cierta legitimidad para ordenar a algunos organismos del Estado que están bastante rotos y están en quiebre con la sociedad. Y creo que hay una legitimidad de una parte mayoritaria de la sociedad en que el Estado, en realidad el gobierno, haga eso con el Estado, ¿no? O sea, desgraciadamente hay un montón de lugares que son muy sensibles y muy emblemáticos que han funcionado mal. Y creo que el mandato popular que tiene sobre todo el gobierno es eso, ordenar lo que no funciona, ¿no? Sí, se ve que no lo logró sobre el Garraham, que venía funcionando bastante bien, parece. Por eso yo creo que acá hay algo que se movió, que se diferenció, a diferencia de los otros reclamos, que no han encontrado en ningún canal de diálogo.
en esta oportunidad lo del hospital me parece que tomó otro carril. Sí, y además me parece, no sé qué piensan ustedes, pero en este caso, no solo por un tema tan sensible, sino que se dio a conocer información con datos concretos de mentiras por parte del gobierno en relación al Garrahan, y me parece que esa fue la forma de, una cosa es generar que el Estado funcione mejor y la otra es mentir con números a costa del sufrimiento de nada más y nada menos que niñas y niños con padecimientos serios. Bueno, después tenemos números, ¿no, Vivi? Tenemos números, tenemos sí. Números, tenemos encuestas, vamos a hablar un poquito de eso también, más sobre el final del programa. ¿Querés decir algo, Gaby? Sí, perdón. No, sí, que básicamente nos sirvió todo este tiempo, todos estos días, para saber cómo es el funcionamiento, para entender que los residentes son médicos recibidos que hacen especializaciones, que su empleador directo es el Ministerio de Salud, es decir, es el gobierno nacional. Mario Lugones, el ministro. Diferenciado del resto del hospital, que sí, el 80% corresponde a el gobierno nacional y el 20% a la ciudad de Buenos Aires. Pero solamente los residentes, solo los médicos residentes, igual que en todos los hospitales nacionales del país y sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, son empleados directos del Ministerio de Salud. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos hablan del tema del presupuesto, que de los administrativos y de los ñoquis y todas esas cosas que vamos a escuchar seguramente ahora que vamos a ir repasando, no tiene nada que ver. Son carriles paralelos, pero en deriveles distintos. Y yo quería agregar una cosa. Sí, que no hablé. Vamos a seguir hablando del tema. Vamos a seguir, te escucho, sí. No, puntualmente te das cuenta que efectivamente la bala entró, y voy a usar esa palabra porque es la frase que me parece que mejor representa, porque tuvo que salir Manuel Adorni, tuvo que salir la viceministra de Salud y ahora tuvo que salir Javier Milei a decir son todos cucas, son todos kirchneristas, son todos privilegiados que se les sacaba el culo, y ahí te das cuenta cuando la bala entró y el gobierno está en defensiva. Vamos a poner un poquito en contexto, dale. Aprovecho para preguntarle, bueno, viendo lo que estuvo pasando en estos últimos días con los médicos del Garrahan, ¿cómo visualiza usted, presidente, que puedan mejorar la situación de lo que serían las áreas más esenciales, ¿no, para todos nosotros, como los médicos, los maestros y los policías? Lo que sucede es que la situación la han politizado. Nosotros, la del Garrahan estamos haciendo, claro, lo que nosotros estamos atacando es a aquellos, digamos, o sea, vamos a hacer así. Sí. ¿Estamos de acuerdo que es un tema delicado? Totalmente. Sí, claro. Sí, completamente. Okay. Bien. Todo lo que es esencial, médicos, maestros, policías. Ahora puntualmente, bueno, lo de Garrahan. Bueno, por eso, pero vale para todas las situaciones. ¿Estamos de acuerdo que es una situación delicada? Sí, muy delicada. Bien, ok. Estamos de acuerdo también que los recursos son escasos. Sí. A pesar de que se le ha girado una cantidad récord de recursos y mucho más que el comparativo, que los comparables. Sí. Ahora la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con que haya ñoquis que le filtre los recursos a gente que no trabaja? Digamos, empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo, y digo que son esos los que le quitan los recursos al hospital. ¿A usted le parece? Claro. No, claro. Sí, bueno, nos enteramos. Entonces usted va. Claro, supimos que había más administrativos que médicos. Que han generado los psicópatas de los kirchneristas. Bueno, esta fue la explicación que estuvo circulando el gobierno durante toda la semana. Repito, algo no cerró en esta explicación o no le cerró a la gente que conoce el Garrahan, que lo quiere igual, que lo quiere funcionando y que quiere que los médicos cobren lo que tengan que cobrar, porque efectivamente se abrió un canal de diálogo. Vamos a hablar con la doctora Cristina Alonso, jefa de laboratorios del Hospital Garrahan. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Bienvenida. tardes. Gracias. Bueno, nosotros te cuento porque nosotros hemos hablado mucho del tema aquí, explicamos además, por ejemplo, que por algo que es medio insólito, los enfermeros son parte del personal administrativo, que tiene que ver más con una regulación, una clasificación del Estado, que con la tarea que realizan. Hoy escuchaba también a una médica tratando de explicar por qué era importante el trabajo que hacen los técnicos, ¿no? Para digitalizar las historias clínicas y la importancia que tiene tener una historia clínica accesible y actualizada para un médico. ¿Qué respondes vos cuando escuchás esto de que la gran parte del presupuesto del Garrahan se lo lleva el personal administrativo, que son ñoquis? Bueno, claramente eso no es verdad. Así que yo respondo con calma. Los números del hospital son públicos
Cada año el hospital hace un anuario en donde están todos los datos volcados y no es verdad lo que está diciendo. Está mezclando todo, comparan administrativos con el tramo logístico. Por los números que da, creo que se refiere al tramo logístico. ¿Qué es el tramo logístico? Es un tramo que se ocupa de que todo funcione, que va desde mantenimiento, sistemas, ahí también están... Comedor, por ejemplo, la cocina. No, la cocina está tercerizada. Ahí estamos viendo, a ver, logística. Los operarios que arreglan cualquier equipamiento, los que llevan los reactivos de un lado para el otro, los que trasladan los pacientes, los administrativos que se ocupan de comprar todos los insumos que necesita el hospital, que son muchísimos, complejos y variados, y que se hacen mediante procesos licitatorios. Qué sé yo, ¿qué más hay? Hay técnicos que se ocupan de, cuando un equipamiento no funciona, venir a revisarlo y arreglarlo. Es decir, técnicos electrónicos, técnicos en aire acondicionado. ¿Qué explicar, no? Los que hacen que, no sé, el hospital tiene 8 manzanas, el hospital tiene como 8.000 baños. Claro. Los administrativos se ocupan de, desde, por ejemplo, recibir a una mamá que viene con el paciente y se acerca a la ventanilla, no la recibe el médico, la recibe un administrativo que le da ingreso a la historia clínica informatizada, le genera un bono de atención, si tiene obra social, juntan todos esos datos. No, es muy fácil decir, hay administrativos de más, es como, no tiene nada que ver. Y además comparan solo con el número de médicos del tramo asistencial, de esas 3 columnas que mostraba el gráfico recién. El tramo asistencial está formado por 558 médicos, pero 1.261 profesionales más, que eso incluye enfermeros profesionales, enfermeros universitarios en muchos casos, bueno, nosotros los bioquímicos, los farmacéuticos licenciados en, perdón, pero hablo de lo más cercano, licenciados en psicopedagogía, hay biólogos, biotecnólogos, psicólogos, licenciados en trabajo social, las licenciados en nutrición. Es una cantidad, una complejidad muy grande la que hace posible el trabajo de alta complejidad que hacemos en el hospital, porque el médico puede tener el mejor ojo clínico, pero si después no tiene un laboratorio que le haga el diagnóstico preciso de una enfermedad altamente compleja, metabólica. Desde ya, lo que pasa es que yo te escucho, digo, yo entiendo esta complejidad, tratamos de pensar en la cantidad de gente que necesita para funcionar, además del médico, este sistema. Lo que pasa es que en esta cosa de englobarlos en administrativos, pareciera que además hay un montón de gente que no hace nada, hasta que vos le pones, como bien hiciste recién, contenido a cada una de esas tareas que son absolutamente necesarias para que la tarea efectivamente del médico se pueda realizar. Gaby te quiere hacer una pregunta. Cristina, ¿cómo estás? Vamos a tratar de ir chequeando esta información que van tirando desde el gobierno nacional, porque la verdad que lo que estamos viendo es que hubo, y a esta altura no sé si es con malicia o simplemente porque ellos están desinformados, pero tiraron algunos números como esto de los que estábamos hablando recién, también con el tema presupuestario. Y no te pido en todo caso que vos te metas ahí, pero sí digo que lo que decía Milei hoy y también algunos otros funcionarios, que habían aumentado muchísimo el presupuesto. Y voy a chequear la información, y por eso te quiero preguntar a ver vos cómo, digamos, cómo veías el funcionamiento, por lo menos en el área que te toca, que sos jefa de laboratorio, y que se hablaba de chequeado.com, que no es kirchnerista, porque digo, viste que hay que estar aclarando. Hay esa dificultad de que todo es cuca ahora. Y habla de que este año se proyecta una caída del 30% en términos reales en comparación con el 2024. ¿Vos esto lo estás viendo? ¿Esto, digamos, están teniendo dificultades presupuestarias en el área que a vos te corresponde?
Mira, desde el Ministerio de Salud lo que le bajan a las autoridades, que es lo que nos han transmitido a nosotros, es la impotencia de que en el Ministerio de Salud le dicen que el problema es un tema de Hacienda, que ellos no pueden hacer nada, que hay que achicar los gastos, que hay que achicar lo más posible, entonces están revisando todo. Uno pide una cierta cantidad de insumos y te dicen, bueno, pero no te podés arreglar con lo que vas a ejecutar, compremos lo que hay para ejecutar en 2025 y bueno, y el resto lo compramos después. Perfecto. Eso implica como un doble trabajo, porque no es lo mismo calcular los insumos una vez por año para cada insumo, Claro. ¿no? El laboratorio, por ejemplo, tiene más de 2.000 determinaciones distintas, es decir, que hace más de 2.000 análisis diferentes. Claro. Imagínense que eso da una complejidad de gestión de compra que, bueno, lo hace complejo, y si ellos dicen que no tienen inconvenientes con el presupuesto, deberían hacer las compras anuales como es habitual, y eso no está pasando. Pero vos lo notás, o sea, la pregunta es, vos en tu área Yo lo noto. notás que hay dificultades. Una de mis tareas es contestar al departamento de compras y a un comité que se creó para controlar la ejecución del presupuesto. Si realmente necesito, yo pido 100, me viene de vuelta, me dice, ¿es verdad que necesitas 100? ¿Para qué? Justifique. Claro. Entonces, toda una monografía explicando para qué lo uso. Yo no tengo problema, lo que pedimos es para usarlo, nadie, no hay mucha explicación. Y eso es la partecita que yo veo en el laboratorio. Entiendo que a nivel de todo el hospital pasa más o menos lo mismo, porque están tratando honestamente de gastar menos dinero para hacer los deberes, digamos, ¿no? Y que entonces más adelante nos prometen que esto están intentando, pedir que haya una recomposición. Desde el ministerio nos dieron un 15% de plus por complejidad. Eso viene bien, pero eso ya fue hace unos meses. Vino bien, pero no es suficiente. El retraso salarial calculado está alrededor del 100%, es una barbaridad. Cristina, justamente, deberían ganar el doble. Claro, Sí. justamente Micaela también te saluda. Te iba Hola. a hablar sobre la pérdida del poder adquisitivo real, que sí, se estaba diciendo que rondaba el 50%, pero vos decís que es mayor aún. También se estuvo conociendo lo que gana un médico, una médica residente, de alrededor de 800.000 pesos. Y te preguntaba si vos notás que, bueno, que hay profesionales que se están yendo o que están teniendo muchos otros empleos, que están, digamos, teniendo que recurrir al pluriempleo, y si eso, cómo afecta concretamente a la atención de los pacientes. Sí, yo lo noto, y de hecho en los grupos tenemos un grupo de jefes donde gestionamos en conjunto esta crisis, porque en paralelo a lo que haga la dirección, nosotros también intentamos ayudar, es decir, hacer un diagnóstico de situación, porque nos salen a decir que hubo 23 renuncias y en realidad el registro de renuncias es de por lo menos el doble. Claro. O sea que hasta ahora hay alrededor de 50 renuncias. Fácil. Hay un montón, no sé, de los cargos entre renuncias y jubilaciones, porque el hospital está cumpliendo 37 años. Muchos de los que iniciaron su carrera con el hospital se están jubilando y tenemos un pico de renuncias. Hubo 25, 26 jubilaciones y no es un relevamiento del 100%, ¿no? No son datos, esos datos sí que no tengo los datos oficiales, porque Cristina, no nos lo proveen. ¿qué tal, Pero Jimena? tampoco hay reemplazo de esa gente que se va. Claro, no se toman Aunque hubiera, si se me va un neurólogo que tiene 17 años de experiencia viendo chicos con epilepsia, y yo lo reemplazo, no lo reemplazo por otro neurólogo con esa antigüedad. Entonces me viene un residente con la mejor formación, pero ingresa por el escalafón inicial, con lo cual lentamente se va deteriorando. O se piden reducción horaria, eso es muy frecuente también, que haya pedidos de reducción horaria y donde, por no perder un profesional altamente valioso, se le otorga la reducción horaria. O licencia sin goce de haberes, eso también ocurre. Y bueno, me habían preguntado de segundos
trabajos, obviamente, esa reducción horaria es para ir a atender a un consultorio. Los enfermeros que no hacen 42 horas semanales como el resto de los profesionales y técnicos, sino que hacen alrededor de 30, si no me equivoco, tienen dos empleos cada uno, están muertos, porque no se puede trabajar 12 horas con niños. El enfermero es la primera línea de trabajo con los pacientes. Cristina, te pregunto puntualmente porque el gobierno salió a decir que el Garrahan ya funcionaba mal de antes, que vos hablás de estos 37 años de funcionamiento. ¿Qué comparación podés hacer con respecto del funcionamiento del hospital con los años anteriores? ¿Funcionaba mal de antes o ahora con Milei funciona peor? No, la verdad es que el hospital tendrá sus deficiencias crónicas, digamos, como todo lugar burocrático. Obviamente que los procesos de compra son a veces un poco elefantiásicos, son lentos, tardan por ahí más meses de lo que uno querría, pero eso no cambió. Ahora no creo que haya empeorado, ni tampoco que fuera un desastre. La verdad es que, bueno, era lo que teníamos y estamos todos adaptados a ese sistema. Yo no creo que el proceso en sí haya empeorado. Sí, lo que empeora es, bueno, que este doble chequeo de precisás, no precisaste, bajo la cantidad que pediste, eso es... Como una sospecha permanente sobre los gastos. Pero no por sospecha, sino para ahorrar. A ver, no puedes ahorrar acá, no puedes ahorrar. Estamos como misereando el presupuesto, que bueno... es un poco más que austeridad, porque austeros tratamos de serlo, al menos de lo que a mí me toca somos bastante austeros. Y es decir, no pedimos por pedir y alegremente, y si sobra y los reactivos se vencen, los tiramos. No, la verdad que el hospital tiene un sistema informático que controla el consumo promedio anual de cada insumo. Está todo muy controlado. Cristina, y la gente que se atiende, las familias, que van familias de todo el país, ¿empiezan a registrar, digamos, algún tipo de, peor calidad de atención por todas estas dificultades que viven? Eso por un lado, para entender qué pasa con la comunidad, digamos, que asiste al hospital. Eso, y en otro sentido también te quería preguntar, ¿cómo ves el futuro cercano de esto? Digamos, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar con qué? Si no hay un cambio por parte del gobierno, ¿qué es lo que va a ocurrir con el Garrahan? Bueno, en cuanto a las familias, sí, yo creo que, bueno, estos días de paro es evidente, ¿no? La falta de atención, pero cuando se van yendo los profesionales es evidente que también hay un límite de turnos que se pueden dar por paciente. Yo creo que no hay nada suspendido en cuanto a prestaciones en particular, en mi conocimiento, pero sí que los turnos se hacen cada vez más largos, la llegada al turno se hace cada vez más largo y se va deteriorando el modelo de atención del paciente, que se trata de evitar que una vez que el paciente viene al hospital lo vean todos los especialistas que tienen que verlo, no solo en el hospital. Al tratarse de enfermedades complejas hay muchos equipos que trabajan de manera interdisciplinaria. Entonces se interna al paciente, si hay que hacerle estudios de imágenes se le hace, estudios de laboratorio se le hace, lo ve el nefrólogo, lo ve el clínico, lo ve, no sé, el hematólogo, y todos juntos deciden cómo seguimos. Y bueno, estamos todos como muy sobrepasados. La angustia de esto, de que nos bastardeen de la forma que nos están bastardeando, y la angustia de sentir que tenemos que hacer algo porque si no el hospital choca. Los que nos obligaron, digamos, o que nos pusieron la realidad así frente a la pared, fueron los residentes, porque son los que ya no tienen el agua al cuello, tienen el agua a la cabeza. Están con un salario que es irrisorio. Bueno, creo que no hay duda de lo que eso es. Sí, es lo que salda, digo, cualquier discusión. Yo la escuchaba a la viceministra en una nota, ¿no?, donde ella quería explicar que esto es una maniobra política, que hay sindicatos detrás,
que está el sindicato de los estatales, y el periodista le dice, bueno, ¿usted trabajaría por 700.000 pesos esta cantidad de horas? Y dice, bueno, no hablemos, no quiero personalizar. No digo, hay un lugar donde se agota el debate cuando vos le pones el recibo de sueldo sobre la mesa. Te hago la última pregunta. Bueno, también hay otros escalafones que también cobran lo mismo que un residente, ¿no es cierto? Porque hablamos de los residentes y los médicos de planta, pero después hay enfermeros que trabajan menos horas, entonces también cobran poco, los camilleros, la gente de mantenimiento, la gente administrativa que recién entra. No, desde ya, lo que te quiero decir es que la discusión última del reclamo se acaba cuando vos se está comprobado que trabajás y que tu salario es este. Vos arrancaste la nota diciendo, yo estoy tranquila. Y entonces yo te pregunto, para cerrar, ¿cómo es que estás tan tranquila? Bueno, mira, no me hagas hablar porque yo soy llorona, me voy a poner a llorar otra vez en cámara, no quiero. Tratamos de mantener la calma porque ¿qué nos queda? Agarrar para locos ya hay bastantes, ¿no? En la realidad que nos rodea. Entonces nosotros tratamos de bajar frente a las mentiras absurdas, suponer que son equivocaciones y apostar a que el gobierno vea lo que es la realidad, vea lo que es el Garrahan para la sociedad, trate de entenderlo, que vengan al hospital, que recorran el hospital y que vean realmente dónde están los ñoquis, que nos digan dónde están los ñoquis, porque nadie quiere ñoquis, y si los hay, pues que los saquen. No es una discusión irrisoria. Nosotros marcamos tarjeta en el hospital. No. Bueno, se habló mucho de que se oponían a la presencialidad. A la huella, a los datos biométricos, porque no querían fichar porque había muchos ñoquis. Vos decís que marcan tarjeta. Nosotros marcamos con tarjeta. Está bien, la tarjeta no es personal, ¿no es cierto? Se puede discutir. Pero la verdad es que no hubo una protesta por el tema de la... No hay denuncias concretas que vos puedas decir, mira, acá tenemos estos 10 casos de gente que la vinimos a buscar, y no hay, de eso no hay. A mí me parece que si ellos están diciendo, hay ñoquis y empiezan a tirarnos con ñoquis, hace 1 año y medio que están a cargo y deberían simplemente hacer una auditoría, ir y buscar los ñoquis. Y en todo caso, electrónica. Y en todo caso no estarían en desacuerdo en que haya, digamos, un ingreso con los datos biométricos, o sea, con el dedo, o sea, están poniendo una discusión sobre la mesa que ni siquiera fue conversada con ustedes y que en todo caso ustedes no dijeron, no queremos. No, porque nos parece tan... Aparte se gastó como $100.000 en un sistema que, bueno, si quiere ponerlo, que lo ponga. No vamos a discutir eso, porque nosotros vamos a trabajar al hospital. Así que ese no es problema. Están distrayendo. Yo siento que están distrayendo. Desde ya. Entonces, hace 1 año y medio que dicen que está lleno de ñoquis, que el gasto de dinero. Bueno... Tuvieron tiempo de hacer un montón de sumarios, que vengan y hagan los sumarios. Nadie va a tener problema con eso. Si encuentran ñoquis, que los encuentren, que los saquen, bienvenidos y listo. Pero no es el problema del Garrahan. El Garrahan, vos vas a las 4 de la tarde y hay gente. Hay locos que quedan hasta las 6 de la tarde trabajando y entraron a las 8 de la mañana. Y todos vamos a nuestras casas y por ahí nos ponemos a participar de un ateneo entre instituciones a las 8 o 9 de la noche, o a escribir un trabajo científico. Estamos un poco locos, sí, pero que no nos acusen de no trabajar. De vagos. No trabajar. Locos me parece sí, vagos súper no. injusto. Cristina, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. Cristina Alonso, ella es jefa de laboratorios del Hospital Garrahan, contando un poco cuál siente que es la situación. Yo repito, se abrió un canal de diálogo. Yo creo que efectivamente, de la pregunta que nos hacíamos acá durante más de un mes, ¿no? Digo, bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite de la sociedad? Yo creo que el gobierno encontró uno. Sí, Gaby. Sí, canal de diálogo en el sentido de que, por ejemplo, hoy fueron recibidos. ¿Cuál fue la respuesta? Ninguna.
Por eso... No hay una solución. No, por eso quiero estas informaciones, es decir, hoy estuvieron reunidos, no tuvieron ningún tipo de respuesta, todavía no hablan de una recomposición salarial para los médicos residentes, que este es el conflicto principal, más allá de todo lo que estuvimos hablando en relación al presupuesto. Este problema específico que salta ahora justamente por la lucha de los residentes, no hay solución. No tuvieron ningún tipo de respuesta hoy, por eso van a seguir con las medidas de fuerza los médicos residentes. El martes que viene hay una asamblea, ¿no? Ellos siguen ahora de paro, porque además hay que decir que a ellos no les alcanza la conciliación obligatoria, claro, que sí fue dictada, que el resto del personal que trabaja en el hospital sí la acató. Eso fue conversado esta mañana en asamblea. Decidieron, había gente que directamente querían no acatarla, pero sí, bueno, por mayoría se votó acatarla. Así que por ahora... Entiendo, está bueno lo que decís. Se abre por lo menos la posibilidad de que... Sí, pero no solo, a ver, yo no reunión. creo que esté resuelta la cuestión, ni sé si se va a resolver. Lo que yo quiero decir ya es un análisis que va más allá de la situación del Garrahan. Es una cuestión política. Nosotros venimos hablando de la cuestión política porque estamos hablando de la viceministra de Salud, Cecilia Loxisano. Me interesa que se recuerde este nombre. Cecilia Loxisano es la que, bueno, de hecho salió a hablar en nombre del gobierno. No está saliendo el ministro de Salud, no está saliendo Mario Lugones, está saliendo ella. ¿Y saben quién es esta señora? ¿Quién es? Es la esposa de Jorge Triaca. Y no me interesa destacar su relación conyugal con el ex ministro de Trabajo de Jorge Macri, sino me interesa destacar que era la empleada de aquella persona que trabajaba en su casa y a la cual se llama, exactamente, la empleadora. La empleada se llama Sandra Heredia y la cual la tenían contratada bajo un sindicato. ¿Se acuerdan del SOMU, del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos? Bueno, esa es Cecilia Loxisano, la casta, la verdadera casta, la que se supone que vino a atacar Javier Milei, a sacar a esa gente que vive de la política. Bueno, esta gente vive de la política porque, bueno, recuerden que Jorge Triaca en realidad es Jorgito Triaca porque Jorge era el padre, claro. Toda gente que vivió siempre de la política y que ahora vive en el gobierno de Javier Milei, cobran salarios altísimos y son los que están encargados de comunicar ahora la posición del gobierno en contra de los trabajadores y trabajadoras de la salud, que además de, como recién lo explicaba la entrevistada, de ser gente que se forma, además después de haber sido egresada y estar en funciones, se sigue formando, y esta señora no está formada en salud. No tiene ningún tipo de formación en salud, es casta pura. Pará, te voy a corregir, porque ella ya trabajaba en el Ministerio de Salud en la época de Macri. En la época de Macri. Que se tuvo que ir porque Macri sacó una resolución por la cual no todos los familiares que no podían, o sea, se tenían que ir. O sea, había como un fantasma de nepotismo, entonces que había muchos familiares. Ahí la estamos viendo, Cecilia Loxisano. Igual te voy a corregir eso. Sí, pero es la ex, pero era la empleadora de esta señora, de esta trabajadora de casas particulares, a la cual cuando se quejó porque la tenían bajo situaciones de mega explotación, la amenazaron, y es ahí cuando Sandra Heredia hace la denuncia de que la tenían empleada a través de este sindicato, y que se supone que es la que viene a decirle a los trabajadores de la salud del Garrahan que ellos son casta, que son todos cucas y que son todos administrativos y que en realidad no son médicos. Agrego algo, Cecilia Loxisano. Bien, para que nos quede claro ese nombre y fijo ese nombre en nuestras memorias. Agrego algo sobre la viceministra de Salud, que en esta batalla cultural, porque más allá de lo que se plantea a nivel presupuestario, vemos claramente que hay toda una cuestión anticucas, etcétera, etcétera, salió a decir que en realidad quieren sacar del Hospital Garrahan a todos aquellos que están haciendo protestas pro-Palestina. O sea, no solo habló de Cuca, sino de toda una cuestión de pro-Palestina, un poco en línea con Donald Trump y las universidades de Harvard, que es saquemos a todas las personas quienes reclaman el Claro, lo que pasa es que, perdón, yo voy a agregar algo. Dale. 2% dice que está preocupado por la salud pública en el país. O sea, está... De tu encuesta, estás pasando números de una encuesta. De 2.500 casos de personas que responden a la encuesta. La hicieron después del conflicto con el Garrahan. El 2% dice que la salud pública es un problema en el país. O sea, está octavo.
está corrupción, pobreza, inseguridad, Perdón, Viviana, salud pública en el último escalón. Para Yo lo que digo es lo siguiente, ¿en porque qué momento hiciste la no, esto encuesta? acaba de terminar hace un día. Van a digamos, investigar qué es lo que pasa con esto que está ahí está, sucediendo con ahí está el Garrahan. cuadro. Lo que yo digo, evidentemente la gente no lo tiene como problema principal el tema de la salud pública. Claro. Y yo insisto con Sí, esto puede de que ser, puede ser. insisto con esto de que esto aparte hace rato que sale. Hay algunas provincias que particularmente la salud pública está más arriba, pero es muy raro. ¿Y eso en qué el país, modifica, Vivi? no, yo lo que digo es lo siguiente. A mí me parece que este discurso de, hay que ver cómo está el plantel de los trabajadores, cuánto es la hora que se trabaja, cuántas personas hay en cada oficina. Todo eso en realidad forma parte de una discusión que está súper instalada y muy avalada por la sociedad. O sea, que no se, digamos, que el Estado rinda cuenta de la cantidad de personas que despide por día y que eso sea algo que se comunica desde el día 1 que Milei entró al gobierno. Y que yo no veo que eso sea un problema, porque la mayoría de la gente con ese tema, más del 50% está de acuerdo. Pero ¿Qué quiere decir? Que el Estado en realidad tiene un quiebre con la sociedad. O sea, los distintos organismos tienen un quiebre con la sociedad. Entonces la gente, ¿qué te dice? Bueno, que ordenen cada uno de los lugares. Claro, lo que pasa es que yo creo que hasta acá, por eso te digo, yo creo que esto marca un quiebre en algo que veníamos viendo. Hasta acá este discurso funcionaba y era efectivo, y la gente efectivamente creía que en cada uno de los organismos donde intervino el Estado con la motosierra, repito, podés hablar de los investigadores, podés hablar del Inca, del INTI, de lo que vos quieras, venía como avalando este discurso. Yo siento que, más allá de la salud pública en general, el Garrahan, que es un bastión, como pasó con las universidades, aglutinó otro tipo de sentimiento. Porque, pero no como la salud pública en general. Pero ojo que con las universidades, perdón, un chiquitito dame que se me va. Las universidades, que también es un gran bastión de la Argentina. La mayoría de la gente, cuando vos le preguntabas ¿qué pasa con el presupuesto?, te decían que rindan cuenta del presupuesto. Bueno, ojo que acá puede llegar a estar... Pero es que nadie está en desacuerdo con eso, Vivi. ¿Qué tiene que ver? Nadie está en desacuerdo. De hecho, no hicieron las auditorías, las famosas auditorías que iban a hacer, que todos los rectores de todas las universidades dijeron ningún problema. Están hechas además, las universidades independientemente se de lo que auditan. Independientemente de que hay una cosa de venta de humo, de cosas que vamos a hacer y que finalmente, digamos, son cosas que ya suceden porque las auditorías ya existían. Lo mismo con el Garrahan. Sí, no importa, pero no importa. Déjame decir esto. Cuando el gobierno salió con el tema de las auditorías, todos dijeron, ¿quieren hacer una nueva auditoría más allá de las que existen? Hagan una nueva auditoría. ¿Vos sabés si las hicieron? Bueno, a ver, la UBA nunca quiso que lo audite porque estaba en la eterna discusión de la autonomía. Sí, no es verdad. De hecho, no. No es verdad. De hecho, Vos decime si hicieron las auditorías que dijeron que iban a hacer. Mira, yo lo que digo es lo siguiente, que la gente pide que donde, a pesar de que la educación, la salud, yo creo que son grandes bastiones argentinos, y estamos de acuerdo que el argentino se enorgullece porque cruzás cualquier lugar limítrofe de la Argentina y tenés que pagarlo. Con Estados Unidos. Bueno, entonces, una cosa es eso y otra cosa es que hay una parte de la sociedad, y esto está muy repetido, que pide que se audite absolutamente todo lo que tiene que ver con el Estado, porque entendió que en eso es plata que ponemos todos los argentinos. Perdón, me encanta. Perdón, yo quiero decir algo. Primero, que se audite, pero que le paguen a los trabajadores de la salud, las dos cosas. Pero no son cosas opuestas. Claro. Digo, que la gente quiera efectivamente Yo que también se auditen quiero. las gestiones estatales y que se elimine la corrupción, no va necesariamente pegado al salario que cobran los residentes, porque acá aparte, lo que sí se establece como una unión, que es que lo que no cobran los que trabajan es porque se los está llevando los que no trabajan. Y no hay una relación directa con estas dos cosas. Esta es la primera cosa. Y después lo que yo te pregunto, Vivi, es si un poco no se les gastó el discurso. Porque la idea de que hay ñoquis, cucas, kirchneristas copando el Estado... Palestinos, no importa, en un organismo, bueno, estaban en salud, estaban en el INCA, estaban en el INTI, estaban en el CONICET, y llega un momento, cuando vos con están en la universidad, y y también estaban en el Garrahan, se te quemó el argumento. Esta es mi sensación, pero es un análisis. Yo digo, la sociedad recibe esta información y dice, sí, toda la que yo no tengo es porque se la está afanando uno que dice que va a trabajar y no va a trabajar porque no ficha.
Y hasta ahora le creyeron en todos los organismos que destrozaron, el Ministerio de la Mujer, en todo. Se metieron con el Garrahan salió a contestar, salió a mostrar, explicaron que van, mostraron las personas, y mucha gente fue. Y hubo muchos testimonios en primera persona de cómo es algo que efectivamente funciona bien. Y no hay una sola denuncia de corrupción. Entonces, mi sensación como de análisis, digo, más allá de cada situación puntual, es que se les gastó el argumento, por lo menos en el Garrahan. Está bien. Bueno, no, la verdad que lo que salen los números, no. El gobierno sigue teniendo el mismo nivel de aprobación que tenía, incluso recuperó los números de enero. O sea, está ¿Por qué mejor. había perdido en enero? ¿Qué había perdido? No. ¿Qué fue el caso Libra? En los últimos meses, no, pero es verdad, o sea, el gobierno siempre osciló entre 48, 53. Son números estupendos. No hay otro, o sea, no hay otro ejemplo en democracia de un gobierno que un año y medio tenga más del 50% de aprobación a la población. No existe eso. O sea, no lo tuvo ni Macri, ni lo tuvo Cristina, ni lo tuvo... No, a un año y medio esa luna de miel jamás. Pero no entiendo qué tiene que ver eso con que no les paguen a los trabajadores de la salud. Bueno, lo que digo es, el gobierno tiene un mandato, evidentemente con mucho caudal, que es esto de ordenarme el no Estado. No importa si es cierto. O sea, está en quiebre la relación con el Estado. Si a la sociedad no le importa si es cierto. Pero Vivi, eso no tiene vínculo con el Garrahan. Con que un médico que trabaja casi pero obviamente 70 horas semanales, nadie va a avalar que un médico cobre 700.000 pesos. Que cobre 700.000 pesos. No hay ningún tipo de conexión entre eso. Y además, otra cosa que quiero decir, te das cuenta que evidentemente es un tema que permea mucho cuando todo el aparato comunicacional oficialista, que ya sabemos quiénes son, es un aparato comunicacional muy grande, empieza a hablar del tema ya desde hace unos cuantos días y empiezan a exponer posiciones contrarias, por lo menos a las que plantea, casi me come el micrófono, que plantea el gobierno, es decir, hablando del prestigio del hospital Garrahan puntualmente, que es un hospital modelo, y lo estás viendo en los principales comunicadores, digamos, de este aparato oficialista. Para mí son cosas que van de la mano. O sea, para mí la sociedad en su mayoría pide, obviamente que se cuiden, digamos, estos baluartes, la UBA, el Garrahan, etcétera, pero eso no quiere decir que no se rinda cuenta. O sea, el hecho de rendir cuenta en este país forma parte hoy de los primeros mandamientos, te diría. O sea, perdóname, ¿vos escuchaste decir al presidente Milei que lo que quiere es auditoría y no lo dejan? Él no está diciendo eso. No, él dice, en este caso lo que dijo fue que había ñoquis y que había un montón de personal administrativo. Pero da por sentado eso en lugar de decir, bueno, vamos a hacer una auditoría de tal y tal manera y en tal caso veremos. Pero yo quiero decir una cosa. No entiendo por qué se sostiene que los trabajadores del Garrahan, lo acaba de decir Cristina, que no quieren que sean auditados. Los trabajadores del Garrahan quieren que se controle la plata justamente porque están sosteniendo un hospital de alta complejidad que es ejemplo en toda América Latina. Por supuesto que todos queremos, pero igual que pagamos. yo quiero, el argumento de con la mía, con la nuestra, por supuesto que quiero que se gaste bien y que el Estado funcione bien. Lo que está haciendo este gobierno es que funcione peor. Sí, de todas maneras, los trabajadores se vayan. De todas maneras no dijo que funcionaba peor, dijo que funciona igual. Dijo que se están yendo. Bueno, pero dijo que funciona así hace muchos años. Poniendo el hombro ellos. No, perdona, aparte está diciendo que los turnos se van demorando y eso afecta a la salud. Ahí está el quiebre también de la sociedad con un montón de servicios. O sea, el Estado presente, de que, bueno, quédate tranquilo que vamos a poner determinada cantidad de plata en la salud, determinada cantidad de plata en la educación, y eso te va realmente a dar un ascenso y te va a posibilitar. No, sinceramente hay mucha gente, no es el caso del Garrahan, pero hay mucha gente que, digamos, perdió la relación con el Estado a través de lo que es la salud pública, porque se tiene que ir a las 3 de la mañana en un hospital público de cualquier provincia del interior para hacer la fila para que le den un turno dentro de 3 meses. Entonces, a ver, vayamos al llano y miremos qué le pasa al argentino para que te esté diciendo que la salud pública está en la tabla abajo. Lo que pasa es que vos lo que tenés que decidir, discúlpame, lo que vos tenés que decidir, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que vos lo que tenés que decidir es si se soluciona eso o si directamente lo eliminás. Pero perdón, la votación es eliminación. La votación es claro. ¿Seguimos con la salud pública? No seguimos con la salud pública. Necesito ordenar la charla porque me parece que, a ver, ella trae el número de lo que contesta la gente.
A ver, la gente contesta lo que contesta, y si no contestara lo que contesta, no tendríamos el gobierno que tenemos. Entonces, si nos enojamos con la idea, o nos enojamos con la gente, cuando la gente vota y gana Dorni en Capital Federal, y nos sorprendemos, es que hay algo que, como no nos gusta, no lo queremos escuchar. Ganó el voto en Carmen, blanco en Capital hago- Federal. O sea, Ganó el ya voto en blanco, hablamos digo, muy pero largo Carmen, de las elecciones. Yo te lo digo, pará, porque falta escucha. A ver, el problema de la gente no dice la salud es mala y quiero que mejore. Dice abandoné ese reclamo para el Estado. Cuando te dicen que cuando está en octavo lugar la salud pública, no es que Sí. está en octavo lugar porque a la gente no le preocupa porque anda fenómeno. Yo ¿Entendés? vuelvo con una pregunta, claro. vuelvo con una pregunta para Coincido. Viviana. ¿Les preguntaron a las personas puntualmente sobre la crisis del Garrahan o de la salud pública en general? No, la crisis- No, porque no es lo mismo. Pero Hay un bueno, conflicto pero muy escúchame, serio la crisis acá, del Garrahan, pero ¿me contestás, por perdón. favor, eso para entender? Sí. ¿Ustedes averiguaron e hicieron un estudio sobre cómo reaccionó la gente ante la crisis del Garrahan actual y lo que está haciendo el gobierno en ese sentido? No. Ok. Bueno, Pero te digo Sí. una cosa, a ver, esto es reciente, la salud pública se entiende que el Garrahan es salud Pero pública. estamos hablando de que hay algo sí, muy Puntualmente puntual que sobre está el pasando Garrahan, ahora. no. Ah, bueno, sí, entonces sí hablemos la cuando semana que medimos, viene, no, que pero pará. seguramente van a Sí, medir. cuando Pero medimos las universidades, después de la marcha de la primera y de la segunda, te salía un pedido de rendir cuentas a las universidades. O sea, así Sí, como pero proteger a las universidades. Y había públicas. una marcha enorme y la gente seguía pidiendo. A ver, no son cosas opuestas. ¿Sabes qué quiere decir que la gente quiera que se audite? Que finalmente lo que pregna en la sociedad es ese discurso de que hay alguien que se está llevando la tuya y de que en todos los organismos estatales Exactamente. la mitad de la gente son ñoquis. No significa que sea cierto, no es que Y el robo hormiga de la administración pública. Yo creo O que sea, lo que desnuda la situación del Garrahan, a diferencia de muchas otras instituciones en las cuales ha sido más difícil, por ejemplo, la universidad tiene sus propias auditorías, que son las que ofreció, y es verdad que hubo un debate respecto de si el gobierno nacional podía o no podía auditar las universidades que tienen un propio sistema autárquico independiente. Ahora, cuando vas a la situación del Garrahan, lo que se desnuda es que es eficaz, que tiene auditorías, que está todo a la vista y que no hay una fuga tal que en la cual los ñoquis se lleven la guita que nos están cobrando los residentes. Bueno, Me pero, parece que a ver, en este caso particular se desnuda un discurso que se aplicó de la misma manera para todos los entes estatales. Porque a mí, yo coincido con lo que decís vos, Vivi, con respecto a que hay un apoyo a la búsqueda de a ver si hay mala gestión, si hay corrupción. De hecho, la corrupción, vos traías los números, era uno de los principales problemas que la gente señala. Ahora, justamente cuando el gobierno asume con la motosierra en la mano, lo que hace es atacar a los trabajadores de abajo en vez de atacar a la casta, que es el contrato electoral de Javier Milei. Por eso hablo de Cecilia Loxisano, que es casta pura, que es una señora que se lleva un sueldazo y que está desfinanciando adrede la salud pública, en particular. Claro, ella es la el administrativa, Garrahan. esa es la administrativa que se está llevando la de los Esa médicos. es la casta. ¿Por qué no pasa Ahora, por ahí la motosierra? Sí, bueno, por eso, acá lo que sí podemos plantear es, bueno, si Milei efectivamente cumple o no cumple con el contrato social. O sea, con lo que él prometió en campaña. El contrato electoral Su contrato electoral era pasar la motosierra, era achicar, hemos discutido si el crecimiento que él prometió fue en B corta, B larga, W, la que fue, si efectivamente controló la inflación como dice que la controló, y si esta cosa de este tema de eliminar la corrupción es efectivo o no. A ver, yo creo que la corrupción además se trasladó a otros sectores. El caso Libra es un ejemplo de muchos otros casos que enfrenta este gobierno. Quedó a la vista de todos. No, como le pasó al de PAMI, por ejemplo. O sea, empezaron a surgir, pero muy lentamente, todavía y muy poco visiblemente para mí, algunos casos de corrupción. Pero ¿sabes por qué es poco propios del visible? gobierno? Porque la corrupción justamente es un delito que necesita de la clandestinidad, por eso es poco visible. Bueno, pero hay gente que investiga y hay gente que denuncia, lo ha habido en todos los gobiernos. No, pero si investigas y denuncias siempre estás como sesgado, lo haces de un medio o del otro. En cambio, lo que vos decís del caso Libra quedó a la vista de todos, no fue una investigación periodística. Pero no lo le hizo delante mella la nuestro. imagen, la gente no piensa que Javier sea corrupto. Sí, Vivi mostró la entrevista, las encuestas que baja cuando fue caso Libre y ahora vuelve a subir. Está bien, pero la imagen de Milei sigue teniendo un excelente momento, no es la imagen, entiendo yo. No, tuvo
tuvo un impacto por el caso Libra. Los números esos números que tiene Milei son increíbles. Pero cuando bajó en enero, ¿por qué bajó de esa manera? No, en enero tiene 55. Yo dije, recupera el mejor número que lo tuvo en enero y mayo está en 52. Abril tuvo 50. Es una oscilación. 50 de abril, que fue la inflación. Pero yo quiero hacer pero una eso pregunta. no es nada un punto. O sea, un punto, 2 no es nada. Una caída sería 6, 8 puntos. Bueno, estuvimos viendo cinco, otras estás de encuestas que cinco, mostraban cinco otra más, cinco cosa. menos. Pero No, bueno, pero pero fíjate yo digo lo que pasa con las puntualmente. elecciones y esos son los que te muestran los votos, ¿no? Exacto, yo quiero hacer eso, hincapié en eso, en la gran encuesta que es una elección, Claro. ¿no? Que ahí ya tenés los números, ya no hay discusión de dónde viene el origen de la encuestadora. En particular, en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional puso, por decirlo así en criollo, Sí. toda la carne al asador. Estaba Milei haciendo campaña por Manuel Adorni, atrás de Milei estaba Mariano Cunioli Barona, Sí, sí. todo el gabinete nacional sosteniendo una elección de un legislador porteño que salió primero con unos números que la verdad que para mí fueron muy sorprendentes por el nivel altísimo de abstención que hubo en una ciudad plenamente gorila, muy antiperonista, como es la ciudad de Buenos Aires. Poniendo toda la carne al asador, Adorni consiguió lo que consiguió y le ganó el voto en blanco a Adorni. Por favor, esa es la encuesta que hay que hablar, ¿no? Que es la que cuenta para todos porque son elecciones. Sí, que hablando de Adorni, vamos a ver, las voy a seguir chicañando hoy. No. Vamos a ver un anuncio muy importante y muy interesante que hizo el vocero. Por último, y ya me abro a preguntas, quiero contarles que el Ministerio de Defensa, en conjunto con el de Capital Humano, implementará el servicio militar voluntario para jóvenes entre 18 y 28 años que deseen servir a la nación. De ahora en más funcionará un programa educativo y de capacitación para que todo soldado voluntario pueda completar su educación obligatoria. El servicio militar voluntario formará y certificará a los ciudadanos en oficios concretos como cocinas, talleres mecánicos o tareas de vigilancia que les ayudarán a seguir construyendo su futuro. Quien sirve al país debe tener también las herramientas para desenvolverse con dignidad cuando termine su servicio. Además, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante emergencias, se incrementaron las semanas de instrucción militar inicial y se amplió la formación en tareas de defensa, en emergencias y respuesta ante catástrofes como inundaciones o incendios. El propósito de este nuevo servicio militar voluntario es inculcar en los jóvenes argentinos los altos valores que siempre caracterizaron a las Fuerzas Armadas: el esfuerzo, el valor, la disciplina y el amor por nuestra nación. Todos los que sientan el fuego sagrado de representar a nuestras fuerzas y servir a la patria son bienvenidos. Bien, hasta aquí lo mío. Son todos bienvenidos. ¿Y tenés un número respecto de esto, Viviana? Bueno, ese es un tema que yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Y ahí también, a ver, tenés el 80% de la gente a favor, eso porque fue anunciado, ¿se acuerdan? Hace varios 6 meses. Seis claro, meses. bueno. Y hace 6 años también, con Patricia Bullrich. Exactamente. Bueno, Cada tanto el 80%. dice, lo vuelve a anunciar. Sí, como, algo que ya como existe. novedad. Y Pero desde escuchá, la- en el 2014, ¿se acuerdan que Cristina había lanzado el plan Progresar? Que le daba a los pibes que se suponía que no tenían, o sea, no estudiaban ni trabajaban, Sí, los las becas. ninis, las becas, ¿no? Ahora, lo que están haciendo es pagarle para que estudien y tengan un oficio y hagan la de ellos, que es lo que están pidiendo los pibes. O sea, en vez de estudiar en la universidad, los hacen estudiar cocina en el servicio militar. No, son oficios. Ojo Cocina, que- dijo cocina. Bueno, por eso, es Sí. un oficio, pero Sí, no sí, está mal cocina. ser cocinar. Pero ¿qué tiene No, que ver no. con la placa que estábamos viendo ahí? No entiendo el vínculo De la entre seguridad. la seguridad y este servicio Porque militar. bueno, porque en realidad esa medida fue anunciada en el marco de un montón de otras medidas de seguridad. Pero dice, Argentina segura otra vez. Por eso, porque lo que te estoy explicando, esa placa pertenece a un montón de anuncios que estaban todos relacionados con las medidas de seguridad que después se aprobaron en el Congreso y que todas tenían un aval entre el 60 y el 80%. En el Pero, marco perdón, de todo yo eso lo que- se anunció esto los que se militares implementó ahora. no intervienen en la seguridad. No, pero también es un cambio de cotidiana. época, ¿no? Porque en otro momento el tema del ejército o las Fuerzas Armadas tenían otra imagen en la sociedad y hoy, la verdad, tienen una valoración mucho más positiva.
educativa. Eso Sí, también, sí, ¿no? desde ya O yo sea, creo que sí, pero Eso no puede tiene ser. nada que ver con Pero la no funciona seguridad. porque funciona el servicio voluntario, el servicio militar voluntario, para ponerlo en esos términos, funciona hace un montón de tiempo y sin embargo se ve que la sociedad que Los números de seguridad ¿Qué no tanto? variaron. Claro, pero ahora le van a pagar, ahora le van a pagar para que estudien, para que hagan un oficio y para que, bueno, para que ¿Con cuál? salgan a la... Con la nuestra. No, yo lo que no entiendo No es está mal. por qué la seguridad debería mejorar si vos le enseñás, si el cabo primero te enseña a hacer el tuco del mediodía. Mira, yo estimo que todo lo que tiene que ver con anuncios de seguridad también creo que tienen un gran aval social, por lo que estábamos hablando anteriormente, el pedido muy mayoritario de la gente de el orden. O sea, Viviana, la verdad que ¿crees hay un quiebre con que- la sociedad estatal, pero Sí, tiene que claro. ver con el hecho de que está Pero esto es todo el roto. Estado. No es que mi ley vino a romper, estaba todo roto, entonces venía a ordenar. El tema del orden pesa muchísimo. Te diría una de las palabras más fuertes que tiene la sociedad. Viviana, te hago una pregunta, vos que haces análisis político. ¿Tendrá que ver este anuncio con que se empieza a poner en la agenda las elecciones en la provincia de Buenos Aires y la problemática de la inseguridad? ¿Creerá el gobierno que le sirve en ese sentido? ¿Volver a inventar una noticia que en realidad ya era noticia desde hace mucho tiempo? En realidad creo que ahora se implementa, ¿no? Lo que se acaba de hacer es anunciar la implementación. Pero ya No, existía. se acaba de hacer el anuncio, se supone que va a ser un... A ver, No, Yo le no, pre- pero no, ahora no, se va a no, pagar, por eso digo, No, ahora claro, se va a pagar. ver, esto sí está bien, pero no, esto es un anuncio. No, lo que anunció todavía no. Cristina Dorni no dijo que se va a pagar, Pero dijo claro, que le yo van no a sé dar de un dónde, curso cómo para que va, después cómo es que se consiga van a trabajo pagar. una vez que el Pero soldado bueno, pero terminó en de la hacer explicación, en la explicación del anuncio de esa medida, que vuelvo, estuvo dado en ese mes donde se anunciaron todo el paquete de medidas que después fueron al Congreso, estaba la explicación Esto del pago, que anunció ¿no? Adorni de esta semana. A ver, hay, Es del martes. hay una Sí, sí, pero confusión ahora se respecto de la aplica. cantidad. Son primero. Pero se aplica desde que lo anunció Patricia Bullrich hace 6 años. Eso ya existe. Vos podés hacer el servicio militar voluntario. Pero ahora el no Estado entiendo- te va a pagar. Eso yo lo comparé con lo que Qué hacía, con extraño lo que en que su eso no momento. esté anunciado, Pero el ¿cómo? tema del pago. Pará, Vivi, en serio te lo pregunto, esto no es chicana, posta, ¿de dónde sacaste que le van a pagar y cuánto les van a pagar? Porque yo esa información Y no eso la está tengo. en el anuncio que se hizo hace 6 meses atrás. Ah, pero en el que se hizo ahora Pero no ¿cómo? dice ¿Cuánto? eso. ¿Vos sabés cuánto le van a pagar? ¿Quiénes les va a pagar? ¿A quiénes le van a pagar? ¿Cómo? El Porque servicio esa voluntario- chica Chica, que no la perdón, tengo pero esa- pero a ver, esa yo info. entiendo que el objetivo es pagarles. Pero eso ya estaba. Bueno, por eso, vamos a ordenarnos. Cualquier persona que quiera ser militar puede serlo en nuestro país, como puede ser policía, como podés trabajar en la policía de la Claro. Ciudad de Buenos Aires. Y te ¿Está tienen que claro? pagar. ¿Esto está claro? Y te tienen que Porque pagar. si no, es como si se hubiera abierto una puerta que estuvo cerrada siempre. Vos mañana querés ser jefe de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, tenés que tener el secundario aprobado, te presentás, haces un curso, si todo sale bien, podés trabajar en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Está claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Este no es el caso igual. Por eso. Sí, o cualquier lo que digo provincia, es, digo, Carmen. hay muchas maneras de entrar en las fuerzas de seguridad en general. La Si vos bonaerense, querés ser en la militar, si vos querés ser militar, catamarqueña. hay escuelas militares. Yo entiendo que lo que acaba de decir Adorni, perdón, y todas estas dudas surgen porque esto no está reglamentado, es un anuncio, esto que acaba de anunciar Adorni. Yo entiendo lo que quieren proponer es algo que efectivamente existe, que es para las personas que no hayan logrado terminar sus estudios, que creo que aquí es donde la gente interpreta que esto va a dar seguridad, porque lo que vos haces es sacar pibes de la calle, pibes que no terminaron sus estudios, que andan boyando, que no tienen destino, que no los ni estudian ni trabajan ni nada. Entonces vos les ofreces que terminen Contención social. terminen la primaria, el secundario, lo que tengan que terminar dentro del ámbito militar, mientras les enseñás Un cocina, oficio. carpintería, Claro, vaya a pero saber Por qué. eso lo ahí podés- está la diferencia de lo que yo acabo de decir. A ver, cuando Cristina larga la beca Progresar para que lo mismo, los pibes que no están en el sistema, porque el problema es eso, el problema es que hay un quiebre con el sistema. Claro. No es que vos no tenés educación pública, la educación pública está en todos lados en la Argentina. No es que no tenés forma, digamos, de entrar al ejército como vos decís, sí, lo tenés. Ahora, los pibes no están en el sistema, es para un montón de chicos que están fuera del estudio, fuera del trabajo. Entonces, el Estado los convoca, les propone terminar los estudios, darle una formación y que puedan tener un emprendimiento, que es lo que me parece es mucho más completo y lo que en realidad pide la demanda, que antes, por ejemplo, se pagaba. O sea, la beca Progresar fue eso. Cristina iba al mismo público, al chico que no estaba estudiando, a pesar de que en la escuela, en la esquina de su casa está la escuela pública, pero no estaba en el sistema. Claro, por eso la diferencia es, en lugar de convocar a las juventudes en esa situación a un ámbito educativo, universitario por ejemplo, o escolar,
es en el ejército. Claro, Esta sería la diferencia. y con el gancho de que te enseñe un oficio, porque Pero, ahí está un el gancho. oficio en el Vivi, ejército, porque te hay un puedo- te puedo montón de contar- entidades te puedo educativas contar donde algo que aprendes capaz oficios. que de todas formas sí, yo creo que lo debes saber porque en casi todas las provincias, en las universidades, sobre todo en la universidad, en la UNC, la Universidad Nacional de Córdoba, hay unos programas maravillosos que son escuelas de oficios. Se llaman escuelas de oficio. También hay en San Juan, también hay en Santa Fe, También hay en el Rosario. ECUNI. Dame Está un bien, segundo. sí. ¿Cuál es el requisito para anotarse en las escuelas de oficio? Que es, por ejemplo, en Córdoba, que sé el caso específicamente de Córdoba, particularmente, que es un éxito, solamente que sepas leer y escribir. Solamente que sepas leer y escribir. ¿Qué te enseñan ahí? Carpintería, electricidad, plomería, escuelas de oficio. Está bien. Ahora, yo Entonces, lo que... ¿por qué? Yo pregunto, vos, ¿por qué crees? Una sola pregunta, ¿por qué crees? En todo caso, te hago esta pregunta y me la contestás después. Bueno. ¿Por qué Ajá, crees? tenemos tanda. ¿Por qué crees que esto se hace en el ámbito de militar y no, como te pregunta Mica, en el ámbito educativo, de las escuelas? Y Abramos las justamente lo que escuelas. estaba diciendo recién, porque a pesar de todas estas herramientas espectaculares que hay en distintas provincias, en un montón de lugares, los pibes no entran. Hay un montón de chicos que no perdóname, terminan, discúlpame, que no, no ahí sí. terminan. ¿Quién Y va conoce? direccionado, Vamos va a ir a direccionado una al que está tanda. fuera del sistema, chicas. Vamos a Entonces, ir ¿por qué una el gobierno sacó las becas Progresar? Vamos No, no a las ir a una, sacó, las vamos becas. a ir a una ¿La sacó? tanda. y Perdón, enseguida Carmela está venimos. llamando hasta... Pero...
Bueno, continuamos aquí en Soy Casta con un invitado súper especial. Acá tenemos un casto amigo. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ¿cómo estás vos, Carmela? Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Por fin te veo. Le tenemos ¿Viste? que prestar una silla. El vecino. Pero me gusta, me siento medio como un Muppet, ¿viste? Como... Igual sos muy alto, Juan. Mira, está arrodillado y mira, está como yo. Mirá, vos viste, bueno, vos estás sentada en una silla alta también. Sí, por eso. Y vos sos muy alto. No soy tan alto, no soy tan alto. Bueno, ¿están bien? Estamos muy bien. ¿Vos estás listo para el programa de hoy? Estoy ahora a punto de ver qué hacemos. Porque Claro. sí, creo que nos faltan 20 minutos, así que voy a... Sí, acá se Capaz picó que te con el conviene. servicio militar voluntario. Ah. No estoy segura de que ¿Vos mucha hiciste la gente... colimba? Le está No, importando esto. Vos sabés pero no que importa. todavía era servicio militar obligatorio cuando me tocó a mí, pero Sí. ya era muy poca la gente que lo Sí. hacía y yo creo que mi número fue 382 y con ese número ya no lo hacías. Claro, Bien. te Así salvaste. que zafé, sí. ¿Y te exactamente. anotarías en el voluntario? No me anotaría en el voluntario, no creo que el ejército me necesite tampoco, ¿no? Me parece que puede contar con... Hay humanos más Porque preparados aparte que creo yo. que hay un límite de edad y me parece que ya... 28. ya te 28. Yo Bueno, quería ir a yo- aprender cocina. Yo tengo 29, así que no... Sí, 28. A lo Y mejor- no hay que estar casado, no sé cuál es tu No estoy condición. casado, Ah, perfecto. así que podría. Bueno. no se puede estar casado. ¿Por qué no pueden? qué? ¿Por qué Porque los son casados? militares, Es una son así. incógnita. Ah, eso Es no una sabía incógnita. esa Les gusta condición. No se Porque- puede la estar soltería. Porque además saben que ahora vamos a volver a los viejos valores y ustedes de Sí. vuelta a casa. Claro, sí, porque hay que aumentar la Dios, natalidad. patria y Sí. pro- Primero Dios, que Lo vamos a Dios, hacer, patria y es que Juan lo propiedad. vamos a hacer por amor a la patria. Muy Bueno, bien. el curso Eso. de cocina de los milicos va a venir bien para las que queramos volver a casa. El lunes empieza Soy Casto, acá Sí. les quiero decir. Sí. Y ustedes en casa, todas en Tenemos que casa. volver a lavar los platos. Sí, y bueno, sí. y además haciendo pibes. Discúlpenme, Sí, pero... es a lo que- parir, a sí, parir. claro. Hay que empezar Escúchame, a ¿de poblar dónde la vamos a Argentina. sacar los proveedores, los capitalistas, para que nos mantengan? Y bueno, somos nosotros, somos los hombres que que no vamos a parar de bueno. generar recursos en esta Argentina tan generosa. Bueno, quiero tus recursos. Quiero que me mantengas. No sé si te convengo, pero bueno, si vos querés, Claro. si te las No arreglás. tengo ninguno, así que con lo que me pasen va a estar bien. Bueno, chicas, me voy a parar de a Bueno, poco dale. para que vean lo alto que soy. Ahí y va, me ves. voy. Ah, Wow. Bueno, muy lindo el Vaya estudio a y un trabajar. gusto conocerlos. Bueno, gracias por A la vos me visita. conocía. A ustedes. Adiós. Chao, chicas. Nos Gracias. vemos. Bueno, así hicimos un saludo en vivo, que siempre estamos de lejos con Juan. Bueno, vamos a cambiar de tema un ratito. Igual ya averiguamos todo. Efectivamente les van a pagar un sueldo, les van a pagar un aguinaldo, van a tener aportes. Este es el proyecto, ¿eh? Ah, mira. Esto todavía no existe. Acaba de decir acá nuestra compañera Gaby que no se puede estar casado. Les van a enseñar oficios. Es condición terminar el secundario. La pregunta que yo me dejo para después, como así volvemos a abordar este tema, es ¿qué tan tentador puede ser para los jóvenes esta propuesta? Pero bueno, lo vamos a hablar dentro de un ratito. Vamos a hablar un poquito de los contenidos de Paca Paca, si les parece bien. Tenemos algunos ejemplos, algunas imágenes para ver. Ustedes saben que no hay presupuesto para algunas cosas, pero para otras sí. Parece que se gastó un dinero, un billetito, Dólares. en comprar este El Turtle Twins, formato. es un- sí. Uy, pero dólares, necesitamos dólares. ¿Cómo los pusimos? No, pero Bueno. si son tus dólares, tu decisión. Son los Claro. dólares del gobierno, los gastan lo que ellos quieren. ¿Quieren ver un No, poco no, de qué es se con la trata? nuestra, es con la mía. ¿Cómo? Bueno, vos no por ahí hay mucha gente que quiere ver esto. Pero si Dragon Ball ya Pero lo no vimos lo toda la viste. vida. No, yo A ver, conozco un montón de veámoslo. gente fanática de Dragon Veámoslo. Ball y no viste esta cosa que es novedosa, que yo les dije yo no puedo dejar de mirarla. Era mayor en 1982 que hoy en día. Por supuesto que algunos trabajos sí requieren un título. Médicos, abogados, contadores y otras personas súper divertidas. Pero esos diplomas son muy caros y hay muchos trabajos muy buenos que no los requieren. Entonces la universidad es una pérdida de tiempo. Las necesidades requieren dinero, trabajo o el tiempo de otra persona. Mira el esfuerzo que se necesita para que ellos cubran sus necesidades. Si tuvieras derecho al refugio, eso obligaría a este hombre a construirte una casa gratis. ¡Ay! ¡Oh, lo siento! Aunque sí tienes derechos, no obligues a otros a trabajar por ellos. Oye, ¿qué le pasa a tu caballo? Nada. Si tuvieras derecho a la comida, eso obligaría a esta panadera a darte el pan que pasó todo el día horneando. Sí, supongo que eso sí es injusto. Entiendo que si las necesidades básicas fueran un derecho, eso le quitaría libertad a otros, pero ¿y la amabilidad? Soy gran admirador de ella, pero debería ser una elección. Que el gobierno obligue a ser amable no es bondad, es coerción.
Miren, podemos tener necesidades y deseos como alimento, refugio, educación y atención médica, pero los únicos derechos que tenemos son los que no obligan a nadie a trabajar para nosotros. Nuestra vida, libertad y propiedad, o como yo los llamo, derechos naturales. Los que tienes sola en la naturaleza. Hermoso. No puedo dejar de mirarlo. Amo que la propiedad es un derecho natural, de la naturaleza. Crecen los árboles. Crecen los árboles y vos vas y lo tomás. Claro, de la naturaleza y se dan tomás tu cuenta propia que- propiedad. Claro, es hermoso. Y además, en lugar de... se entiende, es mejor estudiar en el ejército, aprender a hacer cocina, que la universidad, que no te ayuda, no sirve de nada. Realmente no. Fomentar el Es estudio en la muy caro. universidad no es interesante. Es muy interesante Dijo saber... que es muy caro porque en realidad como es una serie yankee y allá la universidad hay que Es pagarla. una serie yankee que digamos, creada, digamos, por una comunidad mormona, por un señor que se llama Connor, no sé cuánto, ahora no recuerdo el nombre, pero que es mormones, es una comunidad súper libertaria, digamos, y tiene, digamos, esta concepción bastante binaria de los emprendedores son buenos, los gobiernos son malos, y, digamos, es eso, bastante Vamos a hablar binario. con Valeria Dotro, ella es directora de contenidos en Latin Lab. Buenas noches ya, ¿cómo estás, Valeria? Bienvenida, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Ahí estás. Sí, te escucho. Buenas perfecto. noches, ¿cómo estás? Bueno, ahí estuvimos viendo unos fragmentitos de estas Ujú. de esta propuesta, de esta producción. Quiero saber tu opinión. ¿Vos pudiste verlo? Sí, bueno, fui viendo cosas que fueron saliendo en todos lados y por supuesto que también buscando en YouTube y todo eso. De hecho, como ahí dice, fui responsable de contenidos de Paca Paca hasta el año pasado y en los primeros meses de la nueva gestión lo habían mencionado como algo a lo que querían acceder, que como bien decía tu compañera, es producido por una productora libertaria, etcétera. A mí me parece que, o sea, obviamente vemos todo esto y nos espanta porque, bueno, porque es espantoso en varios sentidos, ¿no? Digo, es una... no solamente el contenido y la mirada ideológica, sino que es hasta como burdo en su modo de transmitir, ¿no? Es impensable que los chicos y chicas de hoy en día se diviertan o les interesen contenidos con esa bajada tan directa, sistemática. Vos sabés que yo lo primero que me pregunté, más allá del contenido, de la bajada de línea ideológica, es a qué niñez apuntaba, porque lo que tenía de extraordinario Paca Paca, lo digo por experiencia y porque mis hijos lo miraron, es que a los pibes les gustaba. O sea, era un contenido que te podía gustar más o menos, si querés, como decía, pero a los pibes les llegaba, les entretenía, les gustaba verlo. Yo no sé qué chico se quedaría mirando estos capítulos eternos de bajadas de líneas, de cosas. Por eso yo creo que hay algo más como de provocación, de, bueno, no lo pudimos cerrar, miren lo que hacemos con esto. Y un desconocimiento muy profundo de la infancia, ¿no? También de pensar que con ese contenido los niños ahora van a pensar que es mejor no estudiar y esto y lo otro. Me parece que lo grave es el contexto de todo eso, un proceso de vaciamiento de los canales públicos, el uso de los fondos públicos para compras de materiales extranjeros y con esa bajada, el que hayan dejado de producir contenido. Una de las características de Paca Paca es que se producían contenidos dando trabajo a un montón de productoras nacionales, pero además con contenidos Podrían haber propios. hecho su propio dibujito libertario, por ejemplo. Sí, qué sé yo, no sé, hay algunas pequeñas producciones que en ese anuncio que han hecho, en donde, bueno, por supuesto destaca esto justamente por lo burdo que es y porque tiene un poco el sentido de lo que vienen haciendo en general, ¿no? Esta cosa de provocar, pero en la promoción de la supuesta nueva programación aparecen algunas cositas que son producidas por trabajadores que todavía siguen en Paca Paca y que tratan de resguardar lo propio que queda, por eso quiero mencionarlo, porque siguen trabajando con muy pocos recursos, como todo lo que venimos hablando en estos días, sin aumentos desde agosto, y están ahí poniendo el cuerpo y visibilizando lo que pasa y resguardando lo poco que queda de los canales. Entonces, esas pequeñas producciones que se vienen haciendo desde hace bastante, parece que también van a salir. Y después, lo otro son producciones como esta, que es una compra
una productora de Estados Unidos. ¿Sabemos cuánto salió esta compra? No, la verdad que yo no lo sé, o sea, circulan números, pero no te tengo. consta. Y a lo mejor hasta habrá, es posible que hayan hecho algunos acuerdos que no sea cifras tan caro. No, hay un acuerdo político, ¿no? Ideológico. Claro, porque de hecho ha salido en estos días que el director se había comunicado con Milei como esta idea de quiero distribuir mi idea libertaria por el mundo, sí, ¿no? Es que si nadie le compra esa idea, Angel Studio se llama Angel Studio. Sí. Bueno, que salió a tuitear, además hizo una publicación acerca de lo feliz que estaba que ahora Argentina también iba tener la posibilidad de disfrutar de esto, bla, bla, bla. No sé si esto se haya vendido a alguna otra parte del mundo, desconozco. Por eso el señor Boyac, creo que se llama de la apellido. Felicidad que tiene la el señor, felicidad, claro. La felicidad. Bueno, porque además Es parece increíble. que hay un personaje que va a aparecer en uno de los últimos capítulos, que es el mismo Javier Milei, muy enojado porque teóricamente gana un premio y quienes están en el jurado no se lo entregan porque es un jurado inclusivo, que se lo quiere, digamos, otorgar a otra persona. Bueno, aparece un Javier Milei adolescente gritando, etcétera. ¿Cómo puede ser que se hable, Valeria, de una bajada de línea, digamos, criticando a el paca anterior cuando vos estabas en la dirección y crean que hacer esto que están haciendo ahora carece de ideología? Sí, por eso es todo como tan burdo que uno no sabe, se enoja, se molesta, pero al mismo tiempo dice, pero no, digamos, el anuncio viene nueva programación sin bajada ideológica y basada en valores también, como si valores en sí fuera algo. Bueno, sí, claro. ¿qué valores? ¿No? Claro. Podemos tener distintos valores. Nosotros siempre cuando yo estaba allí y cuando todo el equipo, sabemos que siempre hay una mirada ideológica. Una mirada ideológica significa una mirada de ver el mundo. Hay una mirada sobre la infancia, sobre qué pensamos qué es la infancia y por qué le hablamos de tal manera a la infancia, una mirada sobre qué es la educación, una mirada sobre el lugar de lo público, del Estado. Por supuesto que eso es una mirada ideológica, lo que es muy diferente a pensar en una bajada ideológica, ¿no? Todos tenemos, las personas, las instituciones, los canales de televisión, los programas, una mirada ideológica que lo que hace es atravesar lo que uno dice, lo que uno cuenta, pero no quiere decir que eso tenga que intentar inculcarlo, entre comillas, a modo de adoctrinamiento. En cambio, este dibujito en particular parece sí tener esa postura de una bajada muy direccional, bueno, y como venimos diciendo, muy burdo y tampoco tiene una estética y un ritmo y un modo de contar que sea demasiado atractivo. Por eso me parece que ni siquiera está como tanto pensado en las infancias, sino como en sentar una posición y decir, bueno, esto es lo que vale y esto es lo que vamos tranquilizar a los padres. De todas maneras, yo creo que está pensado para comunidades cerradas. Digo, cuando vos hablas de los mormones y de quién produce esto y para quién lo producen para pibes que no tienen la posibilidad del zapping a otras cosas, acceso a otras tecnologías ni a otras cosas. Entonces me parece que en una comunidad cerrada, si tu único entretenimiento audiovisual es bueno, por ahí los pibes se quedan mirando. Valeria, y te hago una pregunta puntualmente por Samba, porque Samba también es parte de esta nueva programación, pero resulta que sufrió un proceso de blanqueamiento. Le hicieron el desafío de la blancura. Sí, pero además lo hicieron más Jimé, clarito y le cambiaron los blancos. Y lo anunciaron como que lo van a arreglar. Exacto, le hicieron un arreglo, digo, incurriendo como claramente. Michael Jackson, es terriblemente racista el anuncio del gobierno, sobre todo porque el 60% de la población argentina no desciende de los barcos, como decía Alberto Fernández. Pero puntualmente con Samba, ¿no? Que aparte fue como un símbolo de disputa, me acuerdo, durante el macrismo, cuando estaba la estatua de cartón ahí en Tecnópolis que la habían roto y que además viralizaban las imágenes del Samba caído, destruido, y sin embargo ahora vuelve, o sea, lo retoman pero lo blanquean. ¿Qué opinas de eso? Bueno, está claro que están como este estado que parecen odiar, lo están tomando y están usando lo que sí se dan cuenta que por ahí funcionaba. Samba es un personaje que
está dentro del corazón y de la memoria de las infancias, de los docentes, de las familias, y que tuvo un alcance muy grande porque se convirtió en un personaje querible que todos los chicos y las chicas quieren, que las familias adoptaron, que los chicos eligen para, no sé, para disfrazarse de sus personajes, etcétera. Pero bueno, como vos decís, también fue siempre muy estigmatizado por otras miradas que hablaban de Samba como justamente como que era factor de adoctrinamiento o bueno, estas cuestiones. Entonces, entiendo que lo que ellos quieren es apropiarse de esa figura, o sea, Samba como personaje pertenece a Paca Paca, entonces, bueno, si claro, ellos pueden hacer lo que quieran con Paca Paca, Samba. pueden hacerlo. Lo que pasa es que cambiarle el color. Sí, y el modo, digamos, el estilo de dibujo también es distinto, por lo menos de la única imagen que se vio, ¿no? No sabemos cuánto han avanzado. Y entiendo que si lo van a usar es para contar otra versión de la historia, seguramente. Hay que ver Paca Paca. Valeria, bueno, muchísimas gracias por por este favor. rato. Vamos a ver qué otras novedades tenemos. Yo quiero decirte que además le quiero contar a la gente, para los que llegaron a verlo, en Paca Paca no solo estaba Samba, estaba Narcolepsia, estaba la Princesa Media Luna. Digo, había lo sabes todo. Porque a mí lo que me llamó la atención, y lo digo con total honestidad, más allá de cualquier cuestión ideológica, es que a mis hijos les gustaba, lo elegían. Esto es lo que tuvo de novedoso cuando se habla de cómo generar un producto desde el Estado que llegue a la gente, que lo puedan elegir, que la propuesta que vos le hagas les sea convocante, y los pibes son difíciles, están súper recontraestimulados. Así que, bueno, Valeria, muchísimas gracias. Nada, por favor, gracias a ustedes y bueno, ojalá Samba y todo lo que fue Paca Paca pueda recuperarse, y también un recuerdo y un abrazo y una compañía para todos los trabajadores que están ahí peleando por sostener los medios públicos. Lógico, lógico, un abrazo. Bueno, tenemos que ir a una tanda y vamos a seguir conversando, dale.
gustó. Continuamos en Soy Casta. Bueno, no se puede contar. No podemos contar todo. Sí, que de todos los temas de los que hablamos, la discusión que siguió en el corte es la de la elección de la ciudad de Buenos Aires, porque no había estado Viviana y nos quedó el tema pendiente, pero lamento comunicarles que nos queda un minuto de programa, nada, con lo cual no podemos arrancar. Bueno, Viviana va a venir el próximo viernes. Yo lo que dije es que esta es Progrelandia, digamos. Era Progrelandia con la Libertad Avanza y la Libertad Avanza ganó. Pero no, yo creo que es una ciudad antiperonista, eso estábamos diciendo. Antiperonista. Sí, toda la vida, nunca ganó. ¿A vos te parece progre, la ciudad de Buenos Aires te parece progre? Sí, ahí tenemos justamente las mediciones de la batalla cultural y es... Todo el conservadurismo está en el interior del país, excepto la ciudad de Buenos Aires, que está todo con la agenda woke. ¿Cuáles serían los...? No sé qué es la agenda woke. Sí, no sé qué es el antiwoquismo está en el norte y en la región centro, la batalla cultural. Bueno, vamos a dejar. Y en la ciudad de Buenos Aires está con la agenda woke. Necesito que me cuentes para la semana que viene un chop suey. ¿Cuáles son los contenidos de la agenda woke que en teoría es progresista, que en teoría es lo que representa a la mayor parte de la población de la ciudad de Buenos Aires? Tenés que venir me interesa mucho porque... y toda esa gente es la que votó a Marra, a Adorni, que son muy woke. Que son muy woke. No, dice que no. Claro, otro 70 que no votó eso. Quiero decir que dejó de ser woke. No, la ciudad de Buenos Aires sigue siendo la ciudad woke del país y todo el resto es anti-woke. No sé qué es woke. Más en el norte que en la región. El viernes que viene estamos planteando ese debate para la semana que viene. Les agradezco mucho. Le voy a dar la bienvenida al señor Juan Di Natale. ¿Cómo está, Juan? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Excelente, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Fue lindo visitarlas, un placer. Me encantó que vengas. Voy a ir más seguido y bueno, podés venir cuando quieras también, te esperamos acá. Me quedé con el tema Paca Paca. Sí. Y tengo una propuesta que habría que ver si se puede implementar. Hacer un volver Paca Paca. Ojo. ¡Ah, claro! ¿Entendés? Entonces, está el Paca Paca actual, si querés, de un poquito, con un perfil un poco más libertario, sin ningún tipo de bajada ideológica, y tenés después un volver Paca Paca donde ves el Paca Paca clásico. Me encanta la idea y donde Samba tenía el color anterior. Exactamente, y estaba el capitán realista y estaban todos los personajes como pensaban antes y no como va a pensar ahora el nuevo San Martín y así. Me encanta, está muy bien. Pues es que el otro día fui, nada que ver, pero tiene que ver con el color de Samba. Fui a una visita guiada al Congreso con mi hijo, el colegio, esas cosas que uno tiene que hacer. Y los chicos estaban muy impresionados porque los cuadros de los próceres, San Martín, Belgrano, en todos los cuadros era distinto. Entonces los chicos decían, pero eso no es, porque no estaban confundidos, porque la guía le decía, ¿y este cuál es? Y los dicen, no sé, porque acá tenía otra cara. Entonces contaban que, bueno, muchas veces los artistas se tomaban licencias en función de lo que representaba aquel personaje de la patria para pintarlo como les pareciera a ellos, más grande, más estirado, más narigón, qué sé yo. Por eso no son iguales en todos los cuadros. Así que, bueno, se van a tomar esta licencia también con Samba y no sé si van a retomar a algunos otros personajes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque viste que yo recordaba que estaba en Narcolepsia, que podría ser medio Macri con las gotitas de esas de Burundanga. Sí, con el Neuril. Con el Neuril, ¿no? Entonces podrían como hacer como una reversión de eso. Totalmente. ¿Vos viste Buscando a Mapá? ¿Te acordás de ese? No, Buscando a Mapá. ¿No te acordás? No, ¿cómo era? Contame. Eran tres pajaritos que estaban buscando a Mapá. Ay, sí, me acordé con los huevitos. Claro, buscaban a Mapá. Mapá, viste que era papá y mamá, pero una cosa. Pero no sé. juntos. Claro, buscando a Mapá. Nunca lo encontraban, medio como un esperando a Godot, pero de pajaritos y para niños. ¿viste? Sí, tal cual. Muy lindo. Tal cual. Y después estaba recordando uno que me dice Eugenia que era de Baby TV, que es el otro canal para mí muy importante para los primeros años de la crianza de un niño, que tenía ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? ¿De ese no te acordás? Había que encontrar al abuelo. Claro, el abuelo se te va. Era un abuelo que le gustaba esconderse, a un abuelo jodón. Ah, yo pensé que era un abuelo, le pusieron una chapita, el abuelo se fue. No era un abuelo sabe con un dónde está el abuelo. Que se perdía. No, eso. Un abuelo con Alzheimer por ahí, ¿no? No era el caso. Bueno, chicos, a ver, ¿quién no perdió un abuelo alguna vez en algún lugar? Te lo voy a decir como se dice ahora. Si tu abuelo tiene Alzheimer, no es un problema del Estado, es un problema de tu familia. Así que andá y búscalo vos. Claro, ocupate vos de tu abuelo. Exactamente. Me parece bien. Los tiempos que corren. No quería terminar de esta manera, pero bueno, me pasó. No, pero me resulta interesante. Me resulta, hay que pensarlo mejor. Yo creo que no le dieron el tiempo suficiente. Me gusta la idea de volver Paca Paca y me gusta la reversión con personajes actuales de los dibujitos viejos. Ojo,
No, mira, por ahí hacemos un manguito ahí con el gobierno. Lo va a hacer otro, Carmela. Bueno, buen programa. Buen Juan. fin de semana, muchas gracias. Chao, igual.